A todos. Les invito a abrir en Colosenses. Hoy llegamos al inicio del capítulo 3 y este inicio del capítulo 3, del versículo 1 al 4, es como un clímax, es como que el punto más alto de la primera parte del libro. Es como un cierre extraordinario de lo que Jesucristo, o Dios y Jesucristo, han hecho a favor del que cree, ¿sí? Y es un lugar seguro, es un lugar protegido, donde el creyente está completo, ¿sí? Y no le hace falta nada. Hemos visto en Colosenses cómo Pablo inicia hablando acerca de nuestra posición en Cristo. Estamos en Cristo y en Colosas, y él recuerda en oración y dice: doy gracias a Dios por ustedes, colosenses, porque ustedes han escuchado el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, lo escucharon, lo creyeron y se ha expresado, y yo he escuchado esas expresiones de su fe en amor, ¿sí? El amor que tienen unos por los otros. Dice: yo oro por ustedes para que sean llenos del conocimiento, que lleven fruto, fortalecidos en poder. Y después, esta serie de versículos a partir del 1:15 que hablan de la supremacía de Jesucristo, ¿verdad? La supremacía de Jesucristo. Empezando en el 1:15 diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas. En el versículo 17: Él es antes de todo y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza de la iglesia. La redención, cuando antes éramos enemigos y extraños, ahora nos ha reconciliado por medio de su muerte, ¿verdad? En el versículo 27 vimos que ese misterio de toda esta obra expresada desde la creación, desde el inicio de la creación y antes de la creación, que es un misterio, ahora ese misterio está siendo dado a conocer a la iglesia. ¿Cuál es ese misterio? Justamente lo que Dios hace con el creyente. En Efesios habíamos visto que de dos pueblos, como los gentiles y los judíos, ha hecho un solo pueblo, un edificio, una familia, que es la iglesia. Ese es un misterio, nunca antes se había visto algo similar. Y lo que la iglesia recibe en la obra completa de Cristo, o lo que los creyentes reciben siendo Jesucristo la cabeza, es de que de Él somos nutridos. Estamos arraigados, como esa expresión que vimos en el versículo 2:7, que arraigados como el árbol y sobreedificados hacia arriba como el edificio, ¿verdad? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de esa manera sigan andando, que es por fe y por gracia. Tengan cuidado que nadie les engañe. Tengan cuidado que nadie les prive de vuestro premio. Tengan cuidado que nadie se me perdió aquí. ¿No se acuerdan? Que nadie les engañe. Que nadie les prive y que nadie les juzgue. Se me borró completamente, gracias. ¿Sí? Y que no estamos sujetos, que no estemos sujetos a preceptos o dogmas con el perfil o que surjan de mandamientos o preceptos de hombres, de personas, ¿sí? Antes está los creyentes en el Antiguo Testamento, los judíos, sujetos a dogmas, y después de eso todavía los fariseos le agregaban extras, ¿verdad?
Jesucristo habla al respecto contra los fariseos, contra la escuela de Moisés, agregando precepto sobre precepto en el sentido de qué tienes que hacer tú por Dios, y llevando entonces ahora al creyente a una posición donde es, yo diría, intocable. Esa palabra no la encontramos en el texto, pero ni los principados ni potestades, que ya estudiamos, tienen nada que tocarle, nada que exigirle al creyente, ¿sí? Nada que influenciarle, ni la muerte, ni el pecado, porque hemos muerto juntamente con Cristo. Hemos muerto juntamente con Cristo. Y esos rudimentos o dogmas que son muy comunes, que son muy del ser humano, de buscar hacer cosas para Dios, dice, no tienen ningún apetito contra los, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Sí, ahí terminamos la semana pasada. Sí, lo que el ser humano, por elevado que sea, quiera hacer para controlar su conducta, para ser aceptado delante de Dios, no tiene ningún valor cuando viene el asunto de que la carne quiere tocarnos o quiere hacernos daño. Hemos dicho que la carne es el mal que mora en mí, todos la tenemos mientras estemos en este cuerpo, y la única provisión para ser libre de esa esclavitud de la carne o de esa influencia de la carne es considerarnos cada día muertos juntamente con Cristo. La semana pasada hablé acerca de reglas, por ejemplo. No estoy en contra de las reglas. ¿Vale? Sí, controlar la conducta, a veces de muy buena intención, pero es controlar lo que las personas hacen con un propósito de mejorar, y de hecho es una tarea muy frustrante para muchos pastores o líderes en las iglesias, de tratar de controlar la conducta de las personas, pues de ver qué deben hacer, qué no deben hacer. Ahorita vamos a ir a un asunto bien interesante, que iglesias cristianas han llegado al extremo de definir los pecados. Es decir, ¿qué es pecado y qué no es pecado? Bueno, si haces esto y esto y esto, hasta aquí no es pecado. Y de ahí para acá, ahí sí ya cometes un pecado. Entonces, no hacerlo, pues. Nunca va a ser suficiente, ¿no? Nunca va a estar uno conforme, pues siempre va a haber que mejorar. Sí, y no se va a poder, simplemente no se va a poder, es una lucha infructuosa, no se puede. Lo que hemos visto es que, lo que les quería decir es que todos tenemos que estar sujetos a ciertas reglas en el hogar, en el trabajo, etcétera, ¿no? En la sociedad, etcétera. No me estoy refiriendo a ese tipo de reglas. Cada quien tenemos nuestras reglas en nuestros hogares, ¿no? De que aquí hacemos las cosas así. ¿Mande? Pues hay cosas que son correctas y justas, porque le estamos enseñando a nuestros hijos a diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero aún así, teniendo buenas reglas en nuestros hogares cristianos, cuando los hijos tienen oportunidad y llegan a los 18 y los hemos atosigado con puras reglas, a los 18, cuando ya tienen oportunidad de salir o antes, se enganchan con alguien o se van de la casa y buscan su propio camino para librarse de reglas. El asunto con las reglas es de que cuando son chicos, tenemos que enseñarles la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero desde pequeños tenemos que enseñarles el tema de la carne, la naturaleza de Adán,
¿sí? Y la necesidad de nacer de nuevo. Necesitamos encaminarlos a la necesidad de nacer de nuevo, para que eventualmente ellos vayan teniendo sus propias victorias contra la carne, descansando en la obra completa de Jesucristo. Y no tenemos que atosigarlos con reglas, ¿sí? Porque no hay forma de controlar su conducta, porque no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿sí? Si pensamos que a través de puras reglas nuestros hijos van a ser buenas personas, estamos fallando en el punto central de enseñarles la obra de Cristo a favor de nosotros y la obra en la cruz. Entonces, en este clímax, en el versículo 1, 2 y 3 y 4 del capítulo 3, no sé por qué hicieron esa separación ahí, no la entiendo los editores del texto, pero es lo de menos, ¿verdad? Porque creo que el 3, 1, 2, 3 y 4 vienen con el hilo del pensamiento anterior, pero no causa mayor problema. Se los voy a leer. 3, del 1 al 4. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No voy a mentir y no voy a decirles que es un texto sencillo como para explicarlo esta mañana. Yo creo que es mucho más profundo de lo que podamos estudiar esta mañana, pero sí hay cosas interesantes que podemos, ¿cómo se dice?, clarificar un poco, ¿verdad? Yo creo que es muy profundo, es parte de esos tesoros que comentábamos la otra vez, que es un misterio y es un tesoro. Yo creo que nos tomaría toda la vida y lo que resta de nuestra vida para ir aprendiendo acerca de esta obra de Jesucristo, que es un misterio, y al mismo tiempo lo vamos descubriendo y se convierte en un tesoro que apreciamos y del cual dependemos. Pablo viene diciendo la obra de la cruz, la obra de identificación, en el versículo 2:20. ¿Alguien lee la primera línea del 2:20, por favor? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los movimientos del mundo. Ajá, nada más la primera línea, sí. Ese sí no es un sí condicional, ¿verdad? Sino es un como habéis muerto, ¿verdad? Como habéis muerto con Cristo, porque como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos. Muertos juntamente con Cristo. Y luego en el versículo 3:1 dice: si pues habéis resucitado, otra vez no es condicional, sino es afirmando, dice: como habéis muerto, como habéis resucitado, ¿verdad? ¿Y qué falta en medio de la muerte y la resurrección? La sepultura, ¿sí? Y Pablo no se le ha olvidado, ya lo ha mencionado también anteriormente, ahí en el versículo 12, 2:12, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Está hablando de algo que ya los colosenses deben tener como familiarizados con el tema, ¿verdad? Que morimos juntamente con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitados. Este es el bautismo en Cristo, ¿sí? Es estar bautizado o identificado con Cristo en el momento que creemos por fe en la salvación, nacemos de nuevo. Y la ilustración de ese hecho, la expresión o ilustración física de ese hecho, es el bautismo en agua, ¿sí? Cuando un creyente es bautizado en agua, está expresando que morimos juntamente con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Esa es la razón por la cual el bautismo por aspersión no tiene significado realmente, ¿sí? No tiene un significado bíblico. El significado correcto del bautismo, o más bien
la expresión de la identificación con Cristo, de que morimos, fuimos sepultados y resucitamos, la expresión de eso es el bautismo en agua, ¿sí? Esa identificación o estas verdades de morir juntamente con Cristo, lo entendimos también cuando lo tenemos establecido desde la creación, la semilla que muere, y Jesucristo lo explica en Lucas, que también ya lo estudiamos. Si el grano de trigo no cae en tierra, muere, no da fruto, ¿sí? La única forma de que una semilla dé fruto, o se reproduzca o dé un fruto, es que tiene que morir. Eso sucede con las semillas, es el principio de la vida que brota de la muerte. Es de lo que Pablo está hablando aquí, de que morimos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, morimos al mundo, fuimos sepultados juntamente con Él y resucitamos a una nueva creación, una nueva criatura, resucitamos con Cristo. Por lo tanto, 2 veces menciona con diferentes verbos el tema de las cosas de arriba. Los identifican ahí en el versículo 1 y en el versículo 2, y 2 verbos que tienen que ver con las cosas de arriba. ¿Cuáles son? Ajá. Buscar las cosas de arriba y mira o poner la mira en las cosas de arriba. Ajá. La primera, buscar, es procurar. De hecho, parece que el original es como continuo, estén buscando las cosas de arriba. Y el otro, poner la mira, es también estar pensando, es poner nuestra vista, nuestra mirada, nuestra atención en las cosas de arriba. ¿Qué pregunta le surge aquí con las cosas de arriba? ¿Cuáles son las cosas de arriba? Pablo está hablando justamente de nuestra posición en Cristo, ¿sí? Pablo está hablando de nuestra posición en Cristo. Estamos en Cristo y en Colosas, ¿verdad? Y ahora entendemos que en Cristo es la posición de arriba. Y da un par de características de lo de arriba y de lo de abajo, digamos, o lo terrenal. Bueno, ya lo dije, la característica que implica en el versículo 3.1 dice, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es una característica o es algo que hay arriba, Cristo sentado a la diestra de Dios. Según Efesios 2, ¿qué más hay allí a la diestra de Dios? Ustedes ya lo han estudiado, lo hemos estudiado muchas veces. Que estamos sentados juntamente con Cristo. Es un hecho. Entonces vean cómo la extensión de Hechos 2 nos dice, moriste juntamente con Cristo, fuiste sepultado, resucitaste a una nueva vida, y el siguiente verbo es, estás sentado junto con Cristo a la diestra del Padre. ¿Sí? ¿Quieren que lo busquemos en Efesios 2? O sea, ¿sí se acuerdan? 2:6, ¿lo quieren leer? Ajá. Esos son los lugares de arriba. Es la obra completa de Cristo y donde estoy yo, donde es mi posición. Hay 2 cosas quizá que nos preocupan mucho a los creyentes y que son como atorones, como cargas muy pesadas en la vida de los creyentes. A ver si están de acuerdo conmigo. La primera es, ¿qué piensa Dios de mí con la vida que llevo? ¿Sí? ¿Qué piensa Dios de mí
con la vida que llevo? Y es una gran interrogante. Y eso nos puede... ¿Qué piensan de eso? ¿O qué crees que piense Dios de ti? ¿Qué crees que piense Dios de ti? Yo no conozco la vida de todos, aunque nos conocemos de hace muchos años. Solo Dios conoce los detalles de nuestra vida, de nuestra cabeza, de lo que hacemos, pensamos, lo que hay en nuestro corazón, los problemas por los que pasamos, las decisiones que tomamos. Dios es el único que conoce cada detalle. ¿Qué crees que Dios piense de ti? ¿No te ve a ti? ¿Te ve perfecto en Cristo? ¿Cómo sabes? Porque aquí lo dice. Esa es una de las cosas que nos preocupan a los creyentes. No lo podemos entender porque es algo más grande de lo que nosotros podemos entender. Anoté aquí una frase, o puse una frase aquí en mis notas, que es: a veces pensamos que Dios es un superhumano, ¿sí? O sea, que Dios es como nosotros, que piensa como nosotros, que se ríe, que se enoja, que es como nosotros, pero superior, pues, que es omnipotente, omnipresente, que es justo, ¿sí? pero que es como nosotros. Eso es un gravísimo error, pues, es algo que está volteado al revés, incorrecto, erróneo. Dios no es como nosotros, Dios no es humano como nosotros. ¿Sí? Una de sus características o de sus atributos es la santidad. Y es algo que a veces también yo creo que es muy difícil de entender. Y aquí Pablo nos da una muestra de estas características. Ahorita nos vamos a meter ahí de la santidad. Un predicador que estaba escuchando en la semana, que justamente hablaba de la santidad, él decía, sin la santidad de Dios, literalmente no dijo esto, pero es como que muchas de las otras características de Dios caen en un desbalance. Si quitáramos de Dios la santidad, digamos que Dios es omnipotente, que todo lo puede hacer, ¿sí? Pero que no fuera santo, pudiera ser desastres, ¿sí? Pudiera ser desastroso las cosas que puede hacer. ¿Sí me explico? Como un superhéroe malo, pues, como en las películas, que es un hombre que está malo, que es corrupto, que es malvado, tal, y de repente tiene un superpoder y usa el superpoder para hacer daño y hacer el mal. Pues algo así está explicando este pastor. Dice, sin la santidad de Dios, los otros atributos caerían como en un desbalance. Digamos, si Dios es juez, si no fuera santo, pudiera ser un juez corrupto, ¿sí? Un juez injusto. Y así explica. Dios no es como nosotros. Por eso a veces nos cuesta trabajo entender qué piensa Dios de mí. Y nos da temor pensar, abrirnos delante de Él o tener temor de lo que Él piensa de mí. La segunda cosa que como creyentes tenemos temor es justamente que el perdón que tenemos en Cristo, y aquí Colosenses ya lo ha expresado varias veces, en el 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es el 1:14. En el 2:14 dice, anulando el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Y en el 13 también
Dice, a vosotros que estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La segunda cosa que como creyentes nos preocupa mucho y nos abruma es que nuestros pecados no hayan sido perdonados o no puedan ser perdonados. Que tenemos que hacer algo extra, algo más para que Dios me vea bien, pues. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Vemos a Dios con desconfianza. Vemos a Dios con desconfianza, pensando que Él tiene una mala opinión de mí por las cosas que hago o que no puedo lograr hacer, y que Dios piensa mal de mí. Y lo que está haciendo Pablo con estos argumentos es llevándonos al clímax de que tus pecados han sido perdonados, nuestros pecados han sido perdonados y ya no son un problema para con Dios. Ya no son un problema para con Dios. No estoy diciendo sí, sino estoy diciendo que como creyentes no debemos de ir al extremo y de pensar que nosotros vamos a lograr la santidad que Dios requiere para que nos vea bien. Y es en esa lucha interminable que enseñamos mal a los creyentes, diciéndoles, esto no es pecado, pero si pasas esta línea, ahí sí tienes un pecado, pues. ¿Sí? Y controlar los pecados de las personas. Y caemos en una sensación de que, a ver si no estoy pecando con lo que estoy diciendo, con lo que estoy mirando, con lo que estoy pensando. Y tener un temor de no poder vivir en libertad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, entonces, sigo con este pensamiento del 3. Las cosas de arriba, donde está Cristo, y Efesios 2 nos dice, yo estoy sentado juntamente con Él, y ahí es donde debo de verme. ¿Sí? Y cada día creo que la dependencia viene cuando un momento en la mañana estos textos y estas verdades tú te las apropias y las recuerdas para iniciar el día y para terminar el día, decir gracias Dios porque estoy sentado juntamente con Cristo. Y este texto es lo más grande que puede haber para el creyente. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida, y esa palabra escondida significa también estás cubierto, protegido con Cristo en Dios. No hay nada que pueda tocarte, no hay nada que pueda quitarte de allí. Romanos 8 dice, ¿quién me separará del amor de Dios, de Cristo? No hay nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ese es tu lugar seguro. Sí, Vic. O sea, también podemos pensar que eso va a suceder cuando muramos, pues. Pero es algo que ya estamos en el reino de Dios, pues. O sea, es un hecho que ya estamos. Sí, es un hecho. Lo que Pablo está expresando, hasta aquí, hasta el capítulo 3, les está llenando de verdades respecto a la obra de Cristo y nuestra unión con Él. ¿Sí? No nos ha llenado de mandamientos ni de solicitudes o imperativos de lo que el creyente tiene que hacer, sino de lo que ya eres. Y ese es el fundamento para la vida cristiana. Perdón, Rafa, es normal que nuestra mente, como comentas, la visión de los tiempos, ¿no? Porque pensamos siempre en Dios como nuestros parámetros. Pero tanto Romanos como Efesios, como los que estamos leyendo, el Espíritu Santo en su obra le está enseñando a Pablo lo que Jesús dijo. Sí. El Señor en Juan capítulo 10, el 28-29, él ya había dicho que nosotros éramos ovejas del Señor y que Él nos había dado y que nada las podía arrebatar Nada. de la mano del Padre. Entonces es la misma expresión cuando si nosotros consideramos
en una mano, claro, la mano del tamaño del Padre, ¿verdad? Dice que estamos ahí. Sí, Entonces, es esta misma expresión, tú dices, es escondidos, cuidados, guardados, pero, o sea, ¿qué te saca del puño de la mano de Dios? Nada, es la misma expresión, pero Jesús lo había hecho mucho antes, entonces es como nosotros, dice Víctor, es cierto, pensamos siempre en que son cosas que van a suceder, pero no, que ya estaban sucediendo y que hoy suceden, que ya son parte de, ¿no? Estamos cubiertos en Cristo, ya, hoy en día. justamente, sí, y eso es lo que tenemos que descansar y tener como fundamento para nuestras vidas. Ese es el fundamento para la vida del creyente. Y luego el versículo 4 también es impresionante cuando dice, cuando Cristo vuestra vida, Él es nuestra vida, pues, o sea, Él es la vida del creyente, Cristo es la vida del creyente. Estando en esa posición, la conducta, pensamientos, es la vida de Cristo en el creyente, ¿sí? Es por fe el asunto. ¿Alguien más iba a comentar algo? Oiga, ¿no levantaron la mano? Sí. Me gusta mucho pues recalcar y ver esa posición que tengo, pero que todo recae en la persona de Cristo. O sea, Sí. con Cristo, sin Él nada. O sea, es todo en la persona de Cristo. Redimida, perdonada, sentada en los lugares celestiales en Cristo y con Cristo. Sí. Siempre es Él. Siempre es Él, ese es el objetivo de Pablo aquí, decir, Él es la cabeza, Él es supremo, para que Él tenga dicen que la preeminencia en todo, ¿sí? Y para que un creyente llegue, por ejemplo, a percibir, a degustar, a depender de estas verdades, es un tramo que lleva tiempo, pues, entre luchas, derrotas, quebrantos, necesidades, ¿sí? Pero Dios en su amor, en su cuidado como Padre, nos está encaminando hacia eso, pues, a apreciar esos tesoros de lo que tenemos en Cristo. Y aún esa santidad de la que habla Hebreos, de que sin santidad nadie verá a Dios, o sea, todo viene de Cristo. O sea, porque es eso lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y lo que ya selló y lo que ya no. Mira, ese texto es usado tan incorrectamente para exhortar a los creyentes. En el video, ¿no? No sé si ahí lo dice, creo. El de los arcillos. Dice, ¿qué nos hace pensar que tú y yo vamos a poder a ser santos, para estar en la presencia del Señor? O sea, ¿qué puedo hacer para ser santo? No quedo ni, o sea, no hay forma de que a través de mi conducta y lo que yo deje de hacer con pantalones, peinados, ser santo, ¿verdad? Completamente. Completamente. Sí, y es solamente, el creyente lo recibe por fe. El creyente lo recibe por fe o lo abraza. Es solamente descansar y creerlo, es creerlo. Miren, vamos a este texto en Éxodo. Sí. Estamos entonces ser santos porque yo soy santo. En primera de Pedro. ¿Cómo lo tomamos? ¿Como una responsabilidad mía? No veo forma de que podamos hacerlo. Me refiero a que me han tirado ese versículo así bien grueso, pues. O sea, es que dice, sé santos porque yo soy santo. Pero no por obligación, no es una obligación que Él te ponga a ti, es una situación donde por la posición de Él es la que yo tengo. Hay que ver el original y cómo lo expresa en el original. Ahorita no lo tengo en la mente, pero es es como las cartas de Pablo cuando dice a los santos y fieles en Cristo. Es como una declaración de lo que eres.
es una declaración de lo que eres en Cristo. No es una meta a lograr en la vida cristiana. Si quieres eso lo analizamos en estos días también, pero está bien interesante. Éxodo, vean Éxodo 32 y 33 para ir avanzando. Tenemos 2 horas más. ¿Qué hora es? 12. ¿Está mal? Deme 10 minutos más para que puedan estar con sus familias después del servicio. Si quieres cantamos un solo coro, Jorge, pero bueno, seguimos. Miren, en Éxodo 32, no me voy a meter mucho. Éxodo 32, capítulo 32. En Éxodo, en el capítulo 32, está el relato del becerro de oro, ¿sí? Que tú y yo, si nos ponemos a juzgar el asunto, diríamos, qué bárbaros. Éxodo 32. Dios los acaba de sacar con el mar rojo o el mar partido, pasaron en seco, Dios les ha provisto, y nomás Moisés desaparece unos días y ya están recogiendo su oro para decir, este es nuestro Dios que nos sacó. Eso es lo que diríamos. Y Moisés intercede por el pueblo. Y vean la propuesta que le hace Dios a Moisés. No sé si la han leído alguna ocasión, pero vean la propuesta que Dios le hace a Moisés. En el 32:10. 32:10. Dice, ahora pues, es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Déjame, o sea, ¿cómo le pide permiso a Moisés? Pero dice, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué piensan de esa propuesta de Dios a Moisés? Está buena. Híjole, no sé si Moisés lo pensó o no, pero es, ay Dios, no me entiendes, pero en serio que me la tomo. Pues, no sé. Por un lado, el corazonzote de Moisés, de amor a la gente, a su pueblo, es el corazón de un hombre con gran misericordia, ¿sí? Que estaba vacío en el cierto sentido de sí mismo, y él ora por su pueblo, él intercede por el pueblo, y dice, no, ¿verdad? Dice, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra el pueblo que tú sacaste? Que está tratando de apelar a la misericordia y el poder de Dios. Bueno, no nos metemos mucho, pero continúa, ¿verdad? En el versículo 32 dice, perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora o quítame de tu libro que has escrito. 35, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Ahora, en el 33, el siguiente relato es, Dios le dice a Moisés, voy a ir contigo, ¿sí? Está el tabernáculo donde yo hablo contigo, y cuidado el pueblo, porque por su dura cerviz los puedo consumir, ¿sí? Que tengan cuidado el pueblo con su rebeldía, porque los puedo consumir. Eso es lo que Dios le dice a Moisés. La dura cerviz es ese acto Moisés lo hace después, que es el cuello, es la cerviz, y es no querer doblar el cuello, por orgullo, rebeldía. Ajá. Y Moisés lo que hace más adelante es bajar el rostro
diciendo, Señor, aquí estoy para lo que tú me digas. Entonces, esa expresión de dura cerviz es un pueblo rebelde, ¿sí? Entonces, diles que tengan cuidado porque los puedo consumir. Y entonces el pueblo, en lugar de ponerse su ropa de fiesta, dice, se pone de luto, porque lo toman en serio, se espantan, digamos, o se tienen temor más bien. Y dice en el versículo, en el 7, dice en la segunda parte del 7, cualquiera que busca a Jehová, salía al tabernáculo que estaba fuera del campamento. ¿Sí? Bueno, voy a continuar porque si no, no me da tiempo. Si no, continuamos la semana que entra. Pero dice, en el versículo 13, aquí está lo interesante relacionado con Colosenses 33:13. Ahora pues, si ella ha hallado gracia en tus ojos, la gracia que decía Pepe, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios dijo, mi presencia irá contigo. ¿Sí? En el versículo 17, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios conoce el corazón, los pensamientos de Moisés. 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. No sé qué está esperando Moisés que Dios le muestre al hacer esa petición. Muéstrame tu gloria. Y aquí está la expresión de la gloria de Dios. En los siguientes versículos está la expresión de la gloria de Dios. Dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá por la santidad de Dios. Dios es santo. Y por esta razón iba a consumir a los de Israel y Moisés no podía ver su rostro por la santidad de Dios. No es porque Dios sea un Dios, ¿cómo se dice? Alzado o orgulloso o inaccesible nada más porque Él quiere, sino su santidad no se lo permite. Su santidad no tiene, el pecado no tiene acceso a la santidad de Dios. No es posible. Por eso el que busque o el que quiera acercarse a Dios morirá, nadie puede ver su rostro. Y luego dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí. Esa expresión me gusta mucho. He aquí un lugar junto a mí. ¿Cómo? No que nadie puede verte, no que nadie puede acercarse a tu monte. Eso había dicho en los versículos anteriores, ¿no? El que pase de esta línea será muerto ahí. ¿Cuál es ese lugar que Dios tiene junto a mí? A Él. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y ¿qué? Cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Creo que este cuadro este cuadro físico es un cuadro físico de la verdad espiritual de Colosenses 3, de que estás escondido en Cristo. Cristo es la peña, ¿sí? Y la gloria de Dios es tener misericordia del que no puede tener acceso a su santidad. Y en Cristo estás seguro. Dios pasa, Moisés en la peña, o en la hendidura en la peña, no sé cómo habrá sido el asunto, pero un espacio donde Moisés está en la roca o dentro de la roca, y pasa la gloria de Dios y lo cubre con su mano, ¿sí?
me hace mucho sentido y es una expresión similar de te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Ese es el lugar en Dios, es el lugar junto a Dios. Vean otra vez, teniendo ese cuadro en mente, leo para terminar el versículo de Colosenses 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Déjeme ver si Dios permite que podamos expresarlo, pero la mayor expresión de la gloria de Dios es hacer el camino o proveer el camino para que tú puedas estar en Él, para que por fe tú y yo podamos estar seguros en Él, en Cristo, en Dios, en Cristo, en Dios. Esa es la gloria de Dios, la misericordia y la gracia. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podamos tener o hacer lo suficiente para que Dios me acepte y yo sea acepto delante de Dios por las cosas que yo hago? Moriríamos en el segundo, pues, moriríamos en el instante al hacer las cosas que hacemos. Pero la gloria de Dios es tener misericordia. Tú estás sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Aquí hay dos palabras que menciona, que también están en el Salmo 84, que es gracia y gloria. ¿Sí? La gracia que Dios tuvo con Moisés y la gloria de Dios expresada en guardar y cubrir la vida de Moisés y la vida que también le concedió a su pueblo. Si hemos de tener nuestra mira en las cosas de arriba, estas son las verdades que tenemos que considerar todos los días, dando de gracias a Dios por su misericordia, su gracia y la obra de Cristo que nos tiene en Él. Y dice, y no en las de la tierra, no en colosas, el mundo está bajo el maligno. Lo terrenal, a partir del 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Pero ven cómo eso viene después de la posición en Cristo. El mundo es temporal, pasa, no es nuestro hogar, no nos sentimos cómodos en este sistema mundano, como Lot no se sintió cómodo en Sodoma y Gomorra. Y anhelamos que Jesucristo venga y se manifieste, o el día que Él regrese, y nosotros estar con Él para siempre. Esa es la esperanza del creyente. ¿Me dan un minuto más? Me encontré con este texto que se los quiero leer respecto a Corintios, perdón. En Corintios 6:9, ¿se acuerdan que dice, esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido limpiados, lavados? Ay, no sé si chispas, creo que no lo guardé. Oh, no. Creo que no lo guardé. Chispas, quería compartírselo, pero ya creo que no le saqué bien la fotografía. Se los voy a pasar porque recuerda allí, ya sé dónde lo puse. Perdónenme. Ya sé dónde lo puse, me lo mandé a mí mismo por WhatsApp. Aquí está. Y con eso termino para dar el tiempo a Jorge. Dice, se está abriendo.
Vamos, vamos, vamos. Sí. Cuadro 25 de la gloria de cuando Moisés es puesto en la peña, en Juan 17 dice Jesús, dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y luego en el versículo 10, luego en el versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado. O sea, es otra cuestión que no es que vaya a suceder en el futuro, sino que al momento de creer sucede, Jesucristo se glorifica, que nosotros estemos en él, Sí, sí, esa es la gloria de Dios. y así se glorifica el Padre. Sí. No lo encuentro, pero se los paso.